comentaba que Abdalrahman III funda la ciudad palatina de Medina al-Zahra, que es la que todos conocemos, y Almanzor pues funda una ciudad también, Medina al-Zahira, ¿no? Y esta es la etapa de mayor esplendor de Córdoba, que es el califato. El califato termina en el año 1031, después de unos largos años de guerra civil y la sucesión de una serie de califas, algunos omeyos ya y otros no, pero que terminan hasta el fin del califato y la llegada de los reinos de Taifa, ¿no? Nosotros los vestigios que documentamos en las intervenciones arqueológicas, de las que os vamos a poner ejemplos, son de la etapa medieval islámica, desde el periodo de la conquista, o más bien desde el periodo de los gobernadores hasta la etapa de la guerra civil, porque toda la zona en la que se realizan esas intervenciones, cuando llega la guerra civil, pues se abandona, ¿no? Se abandonan esos terrenos. Bien, os pongo aquí un pequeño párrafo, ¿no? de lo que son las fuentes escritas, ¿no? La arqueología lo que ha hecho durante todos estos años es refrendar un poco aquello que las fuentes escritas nos decían de lo que era Córdoba, ¿no? Fuentes escritas desde el mismo siglo X en el que nos encontrábamos, de donde eran los vestigios que nosotros íbamos excavando, ¿no? Como decía Ibn Hawqal en su libro La configuración del mundo, que dice: la ciudad más grande de Al-Ándalus es Córdoba, que no tiene su equivalencia en el Magreb más que en la Alta Mesopotamia, Siria o Egipto, por la cifra de población, la extensión de su superficie, el gran espacio ocupado por los mercados, la limpieza de los lugares, la arquitectura de la mezquita, el gran número de baños y posadas, etcétera, etcétera, ¿no? Cuenta que el señor de esta capital, Abdalrahman, funda la ciudad de Medina al-Zahara, ¿no? Y que un río de gente se apresura a edificar, los edificios se hacen densos y la popularidad de esta ciudad adquirió proporciones hasta el punto de que las casas formaban una línea continua entre Córdoba y al-Zahara, ¿no? Esta fuente es del siglo X, ¿no? Pero fuentes muchísimo más tardías pues siguen hablando de lo mismo, ¿no? O sea, Córdoba sigue siendo un referente como ciudad histórica. En el siglo XVI, ¿no? Otro autor, Al-Makari, pues dice que la ciudad de Córdoba, con las poblaciones adyacentes de Al-Zahara y Al-Zahira, cubría en total una extensión de 10 millas de longitud, cuya distancia había que cruzar de noche alumbrándose con faroles, ¿vale? Bueno, ya conociendo un poco la historia, que bueno, que entiendo que la conocéis, ¿no? Lo que nos hablaban las fuentes escritas, ¿no? Pues vemos qué es lo que nosotros hemos ido viendo de toda esa superficie que había que ir atravesando con faroles, ¿no? Mira, aquí tenéis el plano, la fotografía aérea que mostraba antes, ¿no? Aquí tenéis un poco reflejado cuál es esa expansión, ¿no? Cuando los musulmanes llegan a Córdoba, Córdoba es una ciudad ya amurallada, ¿no? Una ciudad amurallada desde época de los romanos, pero una ciudad en la que ya existían algunos puntos, unas aglomeraciones urbanas fuera de lo que es la zona de muralla, ¿no? Ese desbordarse de las murallas continúa además desde el mismo momento en que llegaron los conquistadores, ¿no? Y empiezan a surgir distintos barrios, esos barrios que se conocen con el nombre de arrabales, que en la época del califato alcanzan el número de 21. Los barrios, pues desde la zona norte, algunas zonas se han excavado en el área de Cercadilla, zonas de arrabal en el área de Cercadilla. En la zona sur, el famoso arrabal de Sacunda, que también se han hecho muchísimas excavaciones. Perdona, nada. No, el arrabal de Sacunda, ¿verdad? El que está al lado del río, ¿no? O sea, exactamente, la zona sur es al lado del río donde está el arrabal de Sacunda, que es uno de los primeros que se funda. En el año 818, sabéis que existe la matanza del arrabal y tal, ¿no? Pero bueno, como entremos en temas históricos ya nos perdemos, Rocío. Claro, no, pero para que... Sí, para que tengáis un poco una guía, ¿no? Bueno, todos esos arrabales se van creando desde el inicio prácticamente de la conquista, ¿no? Porque la ciudad ya, lo que es el interior de la muralla, ya estaba saturada, ¿no? Entonces se van creando distintos barrios. No significa que los barrios más cercanos a las murallas sean los primeros que se crean, ¿no? Sino bueno, que pueden crearse barrios en zonas mucho más periféricas, como puede pasar hoy en día. O sea, el crecimiento de la población realmente se repite, ¿no? Aquí tenemos a lo mejor barriadas periféricas como pueden ser Alcolea o Villarrubia, que son muchísimo más antiguas que la zona de los barrios de Poniente que se están construyendo ahora, ¿no? Bueno, pues precisamente en esta zona de los barrios de Poniente, no sé si reconocéis la imagen, ¿no? Es la que cruza, por la que cruza Ronda Oeste de Córdoba, que es la gran excavación esta que se realizó en el año 2000, entre el año 2000 y el 2008, ¿no?
No sé si reconocen en la imagen, bueno, esto sería la zona del Hospital Quirón y por aquí el McDonald's, ¿no? Para que tengáis una referencia, ¿no? Bueno, pues en toda esta zona es donde se realizan esa serie de intervenciones, ¿no? No estamos hablando ya de la mezquita Aljama, no estamos hablando de Medina Sara, sino que estamos hablando de viviendas. O sea, estamos hablando de eso que nos acerca más a lo que tenemos que buscar en arqueología, que es saber lo que éramos, ¿no? Lo que éramos. Esta imagen es la misma fotografía aérea en el año 2002, me parece, desde 2002 esta fotografía, que es cuando se empezó a hacer la excavación. O sea, toda esta es la excavación que se realiza en Ronda Oeste de Córdoba. Luego, aquí es donde está ahora el Hospital Quirón, o sea que todas esas zonas también ha habido muchísimas más intervenciones. Ronda Oeste fue lo primero que se realizó en arqueología urbana, pero luego han ido excavándose muchísimos sectores más. Bueno, pues ¿cómo fue ese trabajo, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo arqueológico que queremos que veáis, ¿no? Que no es el de Indiana Jones ni todas esas cosas, ¿no? Bueno, pues ese trabajo tiene un proceso, primero la excavación manual, o sea, hay un trabajo de campo que lo realizan, pues bueno, bien operarios destinados a tal fin o bien técnicos de apoyo, porque hay muchísimos operarios de arqueología que empieza a lo mejor como técnico de apoyo, ¿no? Que consigue emplearse al final como técnico de apoyo. Hay después un proceso de registro de la documentación, ¿no? Ese registro de la documentación se realiza en el mismo trabajo de campo, en los cuadernos de campo, y luego se pasa a unas bases de datos. Evidentemente, pues como todo, la evolución de esa base de datos pues ha ido increciendo, ¿no? El registro de la documentación arqueológica se basa en 3 pilares. No quiero extenderme mucho, pero bueno, a modo de resumen, ¿no? Hay lo que son las estructuras, que las estructuras son las que componen los edificios, ¿no? Las estructuras pues pueden ser los muros, los pavimentos, los pozos, las canalizaciones, todo ese tipo de cosas son estructuras, ¿no? Luego los estratos es, bueno, pues los niveles de tierra que o bien cubren esa estructura o que posibilitan que la estructura se construya, o sea, los que requieren una zanja de cimentación, los estratos de relleno de pozo, de una canalización que nos van dando información, o niveles de incendio que nos van dando información de lo que pasó allí. Luego hay otra cosa que se llama interfacies, que son unas líneas imaginarias que nos dan un poco la pista de cómo es la evolución histórica de cualquier yacimiento, ¿no? Pues hay unas interfacies que es interfase de arrasamiento, pues porque identificamos cómo hay un vuelco de un muro, interfacies de zanja de cimentación, pues igual, porque vemos la marca donde, lo mismo que podemos ver en una obra hoy en día, vamos, el desglose el registro de la documentación arqueológica es el registro de documentación de una obra de edificación, en definitiva. Luego, una vez que tenemos ya esa documentación, también se realiza un inventario del material, o sea, ese también es un trabajo del que forma parte, vamos, en el que interviene la arqueología, ¿no? Aquí tenemos una imagen del registro de material cerámico, pero se recoge mucho otro material, o sea, mucho otro material que luego necesita de una restauración, necesita de un trabajo de limpieza, en fin, en el que están implicados pues muchas otras cosas, ¿no? Ya os digo que aquí tenemos material cerámico, pero hay material metálico, hay material de construcción, en fin, hay muchísimo vidrio, muchísimo material. Una vez que se recoge toda esa documentación, pues evidentemente se tiene que realizar la representación gráfica de todo lo que se va consiguiendo, desde el dibujo a mano alzada, los croquis que realizamos en la excavación, ¿no? Desde los croquis pues al dibujo vectorial también ha evolucionado mucho. Bueno, porque la arqueología se ha ido sumando un poco al carro de la tecnología, ¿no? Evidentemente han variado mucho los sistemas de registro de la representación gráfica, ¿no? Como podéis ver además luego con las imágenes que os voy a traer, ¿no? Y en esa representación gráfica pues entra también la fotografía, ¿no? La fotografía que hacemos, subido ahí a una escalera un poco en campo, pero luego también lo mismo, ¿no? O han venido otras técnicas a ayudarnos un poco, que es como la fotogrametría, por ejemplo, ¿no? Que nos permite pues alzar volúmenes en un elemento que fotografía, ¿no? Todo esto da como resultado lo que es la arqueología del siglo XXI, ¿no? Bueno, la arqueología, la imagen está en un libro que se llama El poder del pasado, 150 años de arqueología en España, de 2007, que es muy bueno, la verdad que el libro es muy bueno y nos da un poco una pauta de cómo ha ido evolucionando la arqueología, ¿no? Y los distintos yacimientos de empleo, que es un poco lo que venimos a comentar aquí, que pueden existir, ¿no?
Sobre todo porque la arqueología del siglo XXI se entiende ya, la arqueología como un recurso arqueológico. O sea, la arqueología ya es un recurso, no es los grandes descubrimientos estos que hacían los arqueólogos, ¿no? Para simplemente hacerse una foto, sino que es un recurso que requiere primero un reconocimiento, evaluar qué es lo que se tiene que hacer en ese recurso, y una vez que se evalúa, pues hay como dos pilares que pueden sostener cualquier proyecto arqueológico, ¿no? Por un lado, evidentemente está el sector académico, ¿no? Y por otro lado está el sector comercial, ¿no? El sector más público. En ese evaluar que se hace con el vestigio arqueológico, pues se diseñan una serie de proyectos. Bien pueden someterse a un proyecto de investigación, que se haga un trabajo de campo y un análisis posterior, o bien, pues, bueno, no dentro de un programa de investigación, sino dentro de una programación de gestión de recursos culturales por parte, bien de ayuntamientos, bien de la comunidad autónoma o bien estatales, ¿no? O sea que el tema de arqueología tiene un mercado que muchas veces parece ceñido únicamente a las intervenciones municipales que se hacen, pero tiene muchísimos rangos más, ¿no? Luego, no solamente trabajo de campo en arqueología, sino temas de conservación, como te comentaba antes, ¿no? De restauración de elementos que ya están excavados, etcétera, etcétera, ¿no? Todo ese trabajo, el objetivo es la publicación, o sea, la difusión de esos resultados. Esa difusión puede tener unos resultados académicos, que es bueno que los podéis consultar en bibliografía, pues, como un recurso más, ¿no? Pero tiene y debe tener unos resultados públicos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de resultados públicos, nos referimos un poco a que todo lo que se hace en arqueología debe tener un elemento de difusión. Sobre todo porque la única forma de que el patrimonio se respete, que nosotros nos sintamos parte de ese patrimonio, es que el patrimonio se conozca. Porque si no se conoce el patrimonio, imposible que se respete, ¿no? Porque entramos siempre en la dinámica de, bueno, ya ha venido el arqueólogo a parar la obra, y aquí qué es lo que están haciendo y ya está, ¿no? Entonces, un poco la idea es eliminar ese concepto de que la arqueología puede frenar, sino al contrario, ¿no? Que la arqueología tiene muchos matices en los que, bueno, hay posibilidad de que la gente entre a trabajar en muchísimos ámbitos, en distintos ámbitos. Y la difusión, en definitiva, es uno de ellos, ¿no? La difusión es uno de ellos. Bueno, pues si el objetivo de todo trabajo arqueológico debe ser la difusión de los resultados, ¿no? Vistas las fotos de obra, vamos a ver un poco, voy a poner unos poquitos ejemplos de cómo hacemos ese análisis para la posterior difusión de los resultados, ¿no? Son pocas las imágenes que voy a poner de campo, pero decirlo de alguna forma, pero creo que son necesarias para que tengáis una visión espacial, ¿no? Aquí en una zona de artistas, ¿no? Que entiendo qué visión espacial tiene, ¿no? Pues mira, en ese análisis podemos ver en obra, por ejemplo, los derrumbes, ¿no? Pues aquí ponemos dos imágenes de derrumbes. Por un lado, el derrumbe de una columna con su capitel sobre un pavimento, ¿no? Que nos da idea, pues, de qué alzado tenía esa techumbre, ¿no? Y luego en la imagen de al lado pues vemos también un pavimento de teja, un derrumbe de teja, ¿no? Los derrumbes de tejas pues nos indican lo mismo. Cuáles son las estancias que están cubiertas de tejas, cuáles no, ¿no? Y nos dan un poco pistas de cómo sería eso que vemos cuando vamos a una excavación y vemos nada más que una línea de piedra, hacernos un poco la idea de que eso tiene un alzado como tienen nuestras casas, ¿no? Y perdona, No, sí, dime. Para aclararle a ellos. Para que le explique un poco que el derrumbe de tejas, claro, es muy curioso, ¿verdad? Porque cuando tú entras en una excavación tienes que quitar los rellenos y tal. El derrumbe de tejas es lo que aparece, ¿verdad? Encima de lo que serían los pavimentos. Exactamente, sí. El derrumbe de tejas aparece encima de los pavimentos. Normalmente... Que se cae el techo. Exactamente, claro. Normalmente lo primero que cae es el techo, y luego lo que cae en los muros. Yo siempre cuando alguien te pregunta, ¿y eso cómo estaba enterrado, no? Pues yo siempre cuento la misma historia, ¿no? Cuando tú pasas por una carretera, no sé, tú ves a lo mejor un cortijo que está abandonado, y si pasa a lo largo de 5, 10, 15, 20 años, al final el cortijo queda en nada. Primero se derrumban los tejados, luego se derrumban los muros, ¿no? Y al final, claro, y luego por una serie de procesos, bueno, pues de erosión, sedimentación que existen en cualquier parte, ¿no? O por construcción de otras cosas en zonas muy inmediatas, ¿no? Pues al final, casi en 20 años el cortijo desaparece, ¿no? Pues si en 20 años un cortijo desaparece,
unas estructuras que además han sido arrasadas por un momento de guerra, ¿no? Y se han incendiado, se han derrumbado y tal, en 1000 años que han pasado, fíjate si se van a cubrir, ¿no? Entonces, es un poco eso, ¿no? Luego, hay otro, aparte de los derrumbes, ¿no? Pues también se analizan los muros. Los muros no nos queda el alzado completo, ¿no? Pero de la anchura de los muros, pues por el tema de empujes, pues podemos saber del alzado y de la cimentación, pues podemos saber hasta dónde llegaban esos muros, si soportan una planta, si soportan 2 plantas, etcétera, ¿no? También el revestimiento, si tienen revestimiento o no. Encontramos bastantes muros con revestimiento, ¿no? Luego, también realizamos el análisis de los pavimentos. Pues igual, nosotros en nuestras casas tenemos, por lo general, un pavimento diferente en la cocina que en el salón o en el patio, ¿no? Pues igual, da igual. O sea, hay pavimentos que nos indican que el espacio que están cubriendo, pues es un patio, pues son pavimentos de más dureza, ¿no? Para tener una fácil limpieza y para no escurrirse. O pavimentos interiores como un pavimento de ladrillo, como podemos ver ahí, un pavimento de mortero, ¿no? Luego, imprescindible en cualquier lugar en el que haya que vivir, pues necesitamos abastecernos de agua, que el agua es necesaria, ¿no? Pues igual se estudia todas las estructuras hidráulicas que han ido apareciendo, tanto para el abastecimiento, tanto los pozos como el vertido, ¿no? Vamos, el vertido, las canalizaciones, bien para el paso de agua limpia, pues para el riego o para beber, como podemos tener nosotros nuestro grifo, ¿no? Y luego el vertido de los residuos, desde el lavabo hasta la letrina, ¿no? Pues igual, ¿no? Luego también analizamos ya como los materiales que aparecen, ¿no? Los materiales, esa cerámica que habíamos visto ahí lavándonos, pues bueno, entre esa cerámica, pues hay cerámica de cocina, cerámica de mesa, en fin, la verdad que el tema de cerámica, a mí esta vez que me encanta Rocío y me parece muy, muy interesante y da para mucho, la verdad que da para mucho. Entonces igual, según el material, pues vamos identificando los espacios, ¿no? Bueno, la idea que yo os comentaba no es que en esas imágenes arqueológicas pues seamos capaces de definir el patrimonio arqueológico como un patrimonio público. Un patrimonio que nos pertenece a todos porque, volviendo un poco a la definición que os comentaba de la profesora esta de Camille Paglia, es porque la arqueología es nuestro viaje al pasado, donde nosotros descubrimos quiénes éramos y por tanto quiénes somos, porque las personas que vivían ahí eran nuestros antepasados, por decirlo de alguna forma. Y nosotros es evidente que tenemos un legado cultural de la época andalusí en Córdoba pues, bastante importante, ¿no? Y importante no solamente ceñido a la mezquita de Medina Sara, sino a muchas otras cosas, mucho bagaje cultural, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces nuestra idea, la idea de Rafael y mía, era un poco definir el proyecto de difusión siempre mostrando cómo se vivía en esa Madinat Kurtuba, no cómo vivía el califa, sino cómo vivía el ciudadano de a pie, ¿no? Entonces, en ese análisis de la intervención, pues pudimos identificar, bueno, cómo era la organización de esas calles, ¿no? Cómo era la vivienda, cómo se definían las distintas manzanas de vivienda. Tenemos la suerte de que está entrando Rafa, de otro compañero de Ulu, y que viene a hacer una ruta, así que ahora os dejo a los dos aquí. Muy bien. Continúa un poquillo. Sí. Mira, por el tiempo, más que nada. Bueno. Sí. Sí. ¿Cómo? Pero dile que después, bueno, Cristóbal que ha preguntado, Cris, ¿no? Juan Cris, ¿qué ha preguntado? La barra roja, los jalones, claro, son importantes que lo expliques. Sí, ahora lo digo. Mira, nos han hecho una preguntita por aquí. La barra esta blanca y roja, eso se llaman jalones, ¿vale? Eso se usa para ver las dimensiones de lo que está fotografiando, ¿vale? Cada franja son 10 centímetros, ¿vale? Son 10 centímetros. Entonces, con eso podemos ver pues, la altura que tiene. Es una referencia. No, en vez de poner ahí a una persona que vea un poco la dimensión de lo que estamos fotografiando, pues se utiliza eso, ¿vale? Eso se llama jalón. Bueno, pues como decía, vemos todo el proceso de urbanización,
cómo son las viviendas, ¿no? La archiconocida casa patio, ¿no? Cómo se distribuye la vivienda en la etapa medieval islámica, heredera o no de la época romana. En eso siempre entraremos en discusión, pero bueno, cómo era el día a día de esos habitantes de Madinat Kurtuba, ¿no? En esas grandes extensiones de arrabales no solamente hay viviendas, sino que también hay, bueno, pues como lo hay hoy en día, ¿no? Hay espacios comerciales, hay espacios industriales, hay zocos y hay alfarerías, por ejemplo. Hay también espacios de culto, lo mismo que aquí en nuestra iglesia, pues hay mezquitas, hay zonas de cementerio, ¿no? La vida y la muerte se dan la mano en los arrabales, lo mismo que hay zonas en las que se construyen viviendas, hay zonas que se dejan un poco en reserva para realizar los cementerios, ¿no? Y luego también hay espacios de ocio, por decirlo de alguna forma, como los baños, ¿no? Tú me interrumpes cuando quieras, Rafa. Bueno, no me descanses. esa visión de la fotografía aérea la podemos ver aquí más cerca, ¿no? Esto es una vivienda. Aquí tenéis los resultados arqueológicos que hemos ido viendo, ¿no? Veis ahí también el jalón, veis el pozo, veis los muros, pero realmente si no tenéis el hábito o no conocéis, ¿no? Cuáles son las estructuras, pues os resultaría evidentemente muy difícil identificarlo, ¿no? Por eso volvemos un poco a lo que os comentaba al principio, ¿no? Que necesitamos que ese patrimonio histórico, esos resultados públicos, pues sean visibles a la ciudadanía, que a quien nos interesa, ¿no? que sea visible, ¿no? Y todo ello lo hacemos, bueno, lo hace aquí el amigo Rafa a través de la arqueología virtual. Y esa casa que habéis visto ahí, que os puede, os puede parecer que no la identificáis, ¿no? Pues a través de la arqueología virtual, por un proceso, bueno, desde los planos de la excavación se va realizando el alzado de la geometría. La geometría, el alzado que se realiza, evidentemente, es sobre la documentación que se recoge en excavación. Como he comentado, pues sabiendo las dimensiones de los muros, el ancho de los muros, el ancho de la cimentación, sabemos cuál es la altura que soportarían, ¿no? Luego, sabiendo los derrumbes, pues sabemos cuál es la zona que estaría cubierta, cuál es la zona que no estaría cubierta, como los patios, dependiendo de la posición de los derrumbes de tejas, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego a toda esa geometría pues se le van metiendo texturas y materiales. Bueno, si conocemos el pavimento, se pone el pavimento de que estaba compuesta la estancia. Los materiales que nos han salido en cada una de las estancias pues se van incluyendo también, ¿no? Y luego buscando pues paralelos de otras etapas o incluso, bueno, de otras etapas. Paralelo de la fuente histórica me refiero, y de otra etapa no me refiero a la otra etapa, me refiero a cosas que han permanecido en nuestra época con la misma fisonomía, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues conseguimos reconstruir las viviendas. La idea, como decía, es que esa investigación que se realiza se convierta en una necesaria difusión de los resultados, ¿no? Y sobre todo que el recurso arqueológico se convierta en un recurso educativo, pero más que educativo a nivel de aula, que también educativo a nivel social. Creo que sea comprensible. Esta es la misma casa que habéis visto en la fotografía de antes, la casa número 8, la casa de Naranjal, uno de los yacimientos de Ronda Oeste. Y una vez que se viste con estas texturas, con estos materiales que se les da virtualmente, pues se puede entender mejor, sobre todo con el mobiliario y los bienes muebles que se asocian a cada estancia, se entiende mejor la división que tenía la casa. Continúa. Mira, una de las cosas que nos permite además la arqueología virtual, no solamente ver la división que tenía la casa, como comentaba Rafa, ¿no? Sino también hacer un análisis histórico de todos los resultados que se van dando. Por ejemplo, ponemos algunos ejemplos por no salirnos un poco de la línea que ha mostrado el tema de arqueología virtual, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, cómo esa intimidad familiar que se busca en el Islam, pues está perfectamente reflejado en la planta de la vivienda, ¿no? La vivienda tiene un único acceso, no tiene grandes ventanales para proteger la intimidad familiar, ¿no? Para proteger a la mujer.
no hay nunca dos puertas enfrentadas, sino que están las puertas de forma que tú no tengas un acceso directo a toda la visión de la vivienda y a la visión del patio, y el zaguán es la pieza de entrada a la vivienda que nos sirve de filtro. O sea, en el zaguán es el único punto en el que se recibe a las personas, por decirlo de alguna forma, y en el resto de las estancias no. Esta sería la estructura de la vivienda, un patio central, ¿no? Desde el zaguán da acceso al patio, el patio comunica con todo el resto de las habitaciones. Hay viviendas con 3 crujías y hasta con 4 crujías, hay viviendas de distinto tamaño, ¿no? Y la única estancia que no comunica directamente con el patio es la alcoba, que comunica con el salón principal de la vivienda, que suele estar al norte, para recibir bien la luz del día. Un extra de intimidad. Exactamente, un extra de intimidad tenemos en la alcoba, que es la zona en la que, bueno, ahí ya no entra nadie, ¿vale? Pues son un poco las pautas de ese mundo islámico que podemos ver reflejado en la arqueología virtual, si tenemos la capacidad de verlo, evidentemente. En la primera imagen que os ponía de la vivienda excavada tal cual, pues resultaría mucho más difícil. Ahora vamos a dar un paseo por esa vivienda. Vemos la fachada, ¿no? Ya solamente os pondremos imágenes de arqueología virtual. Vemos la fachada. Aquí, bueno, elementos que nosotros tenemos la capacidad de interpretar ya desde la excavación, ¿no? Pues en las puertas de las viviendas sabemos dónde están, porque existen unas piedras, ¿no? Que se llaman quicialeras, que tienen un orificio en el que entra el mástil de la puerta, ¿no? También identificamos en ocasiones el derrumbe completo de la puerta, identificamos, además de ese material cerámico que os comentaba, no conservamos madera, porque bueno, la madera desaparece en el registro arqueológico, pero sí conservamos, por ejemplo, pues clavos de puerta, encontramos muchísimos, sabemos dónde se localiza, entonces sabemos un poco dónde está la puerta. También sabemos, dependiendo del derrumbe que encontremos en la línea de fachada, pues vemos el nivel de cubrición que tenía cada vivienda, ¿no? Desde la entrada, en este caso esta vivienda tiene 2 puertas porque el establo en las viviendas de Al-Ándalus tiene acceso independiente, de las pocas viviendas que tienen establo, no hay muchas viviendas con establo. El que se podía permitir, tener un animal, exactamente. Entramos al zaguán, pues igual, en el zaguán, ¿no? También lo identificamos por el tipo de pavimento, ¿no? Por las losas que encontramos. Este tipo de recipiente, ¿no? Está muy presente en los zaguanes para ofrecer agua al que viniera a visitar a la familia, ¿no? Y polletes en los que, bueno, también se documentan en la excavación, en los que poder apoyar, pues, el vasito desde el que beber agua. O sentarse, exactamente, la personita. El zaguán es un espacio mixto, es un espacio intermedio entre los espacios públicos, que es la calle, y el espacio privado, que es la casa, al que podían entrar los familiares no cercanos, los amigos que no son familia, porque solo las familias, los más íntimos, podían entrar enteros, y los más, digamos que los vecinos y tal, podían tener un rato de charla o de reunión en el zaguán sin tener que acceder al interior de la casa. En esta casa, no ves, esta casa sí tiene muchas más habitaciones. La otra que habíamos visto en la planta es mucho más pequeñita y esta casa es ya mucho más grande, ¿no? El patio. El patio hay una variedad de patios impresionante, como no hay ningún patio igual, ¿no? Pero hay una tónica muy general que la mayoría de los patios, muchísimos patios, cuentan con un andén perimetral, ¿no? Unas losas de calcarerita, en este caso de calcarenita, que se disponen alrededor de todas las crujías del patio, bueno, para que en los momentos de lluvia pues pudiera ir por la zona del andén y no metiera el barro del interior del patio a la casa, ¿no? Los pozos, también habíamos visto un pozo en una imagen anterior, ¿no? Tienen una plataforma rebosadero para que el agua del pozo tampoco rebose fuera, ¿no? En algunos casos en el patio nos hemos encontrado, bueno, pequeños parterres donde existiría pues un pequeño árbol, ¿no? Y la zona central pues estaría dedicada, bueno, pues al cultivo de hierba aromática o de algún tipo de plantas medicinales para la alimentación, ¿no? O árboles frutales también, en fin. En arqueología
además como os comentaba, bueno, lo que es la excavación en sí, también hay muchas ciencias auxiliares que apoyan a la arqueología, ¿no? Porque ahora se hacen muchos estudios a lo mejor de los restos óseos animales que se encuentran. Se han hecho algunos estudios en Córdoba para ver qué alimentación es la que se tenía, ¿no? O también se hacen estudios de las semillas que aparecen, muchas semillas que aparecen para ver, bueno, cuáles eran los árboles que estaban plantados en estas viviendas, ¿no? El patio normalmente tiene, bueno, una zona porticada para evitar que el sol, los días de mucho sol y los días de lluvia para poder cubrirse, ¿no? Y en esa zona porticada se realizaban también otras tareas, ¿no? En las viviendas más pequeñitas muchas veces encontramos zonas en las que vemos huellas de fuego, porque es donde se disponía la cocina, ¿no? La zona de cocina de alimentos. Aunque el patio es la zona donde se vivía, mientras el tiempo, la climatología lo permitiese, era la donde se vivía, porque donde había luz, donde había aire, donde se podía estar a gusto y cómodo. Está al aire libre, pero al mismo tiempo a resguardo de las miradas de los extraños. O sea, estás dentro de tu casa, pero está al aire libre. Será libre. Otra estancia, la cocina, ¿no? Pues la cocina normalmente suelen dar a la fachada para que los humos salgan al exterior de la vivienda, ¿no? Pues tampoco conservamos en el registro arqueológico elementos que evidentemente debieron existir, ¿no? Pues elementos de mimbre, elementos de madera, ¿no? Pequeños muebles de madera y tal, pero sí se conservan en ocasiones, pues en el encaje de algunos muros, por lo que serían unas pequeñas alacenas, por ejemplo, ¿no? Luego aquí vemos todo ese material cerámico que nos va apareciendo, ¿no? El material cerámico, por definición de la cocina, el hornillo portátil, un hornillo portátil que se llama una anafe, que es la cocina que usaban. Por eso en muchísimas ocasiones no hay una estancia definida como cocina, sino que el anafe pues, se puede transportar de una zona a otra, donde hiciera falta. Otra habitación también importante. Necesaria. Exactamente. Importante y necesaria, y además uno de los elementos que definen a la cultura islámica es la existencia de letrina, o sea, un aseo, ¿no? Que en la Europa cristiana ya quisieran algunos tener la cantidad de letrinas que tienen en la Europa islámica, ¿no? Entonces, exactamente. El tema de la higiene es una diferencia muy clara, ¿no? Y que muchas veces tenemos una idea totalmente diferente, totalmente contraria, ¿no? Bueno, las letrinas se identifican en la vivienda por la presencia de 2 losas de calcarenita con una ranura central. Esa ranura va a una de las canalizaciones, algunas de las que hemos visto, y termina en un pozo negro que se sitúa en la línea de fachada de las calles, ¿no? Otra estancia pues, importante sobre todo porque hacía un poco de todo, ¿no? El salón principal de la vivienda, que normalmente se sitúa en la zona norte, para recibir el sol de la mañana y para tener luz solar, ¿no? Era un poco el lugar donde se recibía las visitas, donde se reunía la familia, un poco el lugar para todo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Normalmente tenía una zona destinada a alcoba, ¿no? Que a veces no está dividida, sino que estaría dividida, como en este caso, el ejemplo que tenemos aquí, por cortinaje, no por un muro, ¿no? Y en esta zona es donde pues, dormirían, ¿no? No hay una habitación para los padres y otra para el hijo y otra para la hija, etcétera, etcétera, sino bueno, que dependiendo de la vivienda hay mayor o menor número de habitaciones, pero lo normal es que existiera una única habitación grande, ¿no? Cuando dice Cristina, la vivienda más grande tiene más diferenciación, las diferentes habitaciones pues, se especializan un poco más. Hay una habitación que puede ser el taller del padre de familia, puede haber una segunda alcoba o no, o tal, pero en las casas pequeñitas donde solo hay un salón, pues digamos que era, como decía Cristina, una habitación multiuso, una habitación que servía para prácticamente todo. Aquí tenemos una imagen de una alcoba que sí es independiente, sí tenía un muro que la separaba del salón principal, ¿no? Una alcoba en la que es independiente y en la que, además del camastro en el que dormirían por la noche, ¿no? Pues también se ha introducido en la imagen un telar porque
algunas de en algunas de las estancias hemos encontrado elementos de telar que nos hace, bueno, que nos indican, ¿no?, que hay un miembro de la familia pues, que se dedica también a realizar ese tipo de labores artesanales, ¿no? Digo, se pueden realizar bien en la alcoba o bien en un taller cuando la habitación lo requiere, ¿no? Como aquí, por ejemplo, ¿no? También hay un pequeño taller que había en esta vivienda y algunos de los elementos que identificábamos, además de los elementos cerámicos, como dice, elementos metálicos, y entre ellos pues documentamos algunas tijeras, documentamos punzones, documentamos agujas para legales para el cuero, exactamente, y el establo, ¿no? Como decíamos, bueno, en las viviendas en las que más pudientes, pues había algunas viviendas grandes en las que existiría una estancia para el establo, ¿no? Bien un burro o un caballo o una mula encargado para una persona, bueno, pues que tuviese la capacidad de tener el animal para trasladarse o para trasladar algún elemento del oficio al que se dedicara, ¿no? En los establos, muchos de ellos los identificamos también porque sí identificamos los abrevaderos, ¿no?, y los pesebres para la comida, ¿no? Y por eso se identifica también. Y como comentaba al principio, pues tienen una puerta independiente del zaguán. La más pequeña, quizás había también caballerías que se utilizaban el zaguán como elemento, sí. Bueno, pues ya que hemos visto la casa, como comentaba al principio, la casa es vivir en Madinas Curtubas, ¿no? Y tú vives en un barrio y en el barrio pues hay muchísimas más cosas, ¿no? Aquí tenemos la imagen que es de la presentación de la charla, ¿no? Entonces, aquí vemos la zona de la excavación, como del proceso de excavación se pasa, como del proceso de excavación se realiza ese dibujo, esa planimetría que se realiza durante la excavación, cómo se interpreta, una vez que se analiza esa planimetría, se realiza la interpretación y posteriormente la recreación. ¿Cuál es la recreación de ese barrio, ¿no? Uh-huh. Sí, la vista aérea es espectacular, la verdad. Claro, que se vea las cosas bien, también es obra de... Sí. Claro, ¿de quién está aquí? De eso. Sí, las fotografías aéreas, la verdad que son espectaculares. Muy nítido, muy nítido. Sí. Sí. A veces es difícil, lo que pasa es que es verdad que luego señalas, porque aquí vemos la calle, ¿no? Aquí vemos la calle como en la imagen anterior que hemos visto las flechas, ¿no? Pero a lo mejor si no tenemos esta imagen nos resulta más difícil ver esta, ¿no? Pero si seguimos la línea de las calles, al final las calles se ven. Y luego hay un truco para definir un poco las viviendas, que es buscar los pozos, ¿no? Aquí hay un pozo, aquí hay un pozo, una vivienda, aquí hay otro pozo, una vivienda, aquí hay otro pozo, una vivienda, ¿no? Entonces tenemos la línea de los pozos de agua dentro del patio, pues nos hacen un poco imaginar la vivienda, ¿no? Y luego tenemos otra línea muy clara que son los pozos negros. O sea, esto es, aquí estaba la letrina y aquí van los pozos negros, ¿no? Donde va el vertido del agua residual. Entonces, más o menos, es verdad que muchas veces es más fácil identificar aquí, a lo mejor, los restos, ¿no? Pero una fotografía aérea, la verdad que da muchísima imagen, muchas lecturas, mucha información. Bueno, pues todo eso ya lo vemos un poco más en detalle, ¿no? Pues en ese barrio, en toda esa excavación que se hizo en Ronda Oeste y en toda la zona de alrededores, pues había muchísimos edificios. Había, por un lado, grandes residencias, además de las viviendas, ¿no? Había muchísimos edificios, había grandes residencias, ¿no? Esas grandes residencias de rango palatino, pues son de esos grandes potentados, ¿no? Que se hacen sus fincas a las afueras de la ciudad. Normalmente, además, el inicio de la urbanización de una zona pues parte de esa misma gran residencia, ¿no? Si nos paramos a pensar un poco como pasa aquí, ¿no? Aquí tenemos zonas, bueno, a lo mejor la gente que es más joven pues no consigue reconocerlo, ¿no? Pero hay muchas zonas que nosotros conocemos, pues la Huerta de la Reina, la Huerta de no sé qué, ¿no? Que ahí antes había pues grandes edificaciones, grandes zonas de huerta, que es donde luego se produce la urbanización, ¿no? Bueno, pues
hay muchísimas grandes residencias que además en los arrabales tienen nombre muchas veces de la persona que construye esa residencia, ¿no? O de la persona que manda a construir esa residencia, ¿no? Hay zonas dentro de los arrabales, zonas de huerta, porque han quedado vestigios de lo que había sido antes la zona del arrabal, las afueras de la ciudad, pues son zonas de huerta, pues igual que nos pasa aquí, ¿no? Aquí todavía hay algunas zonas que quedan ahí de huerta en algunas edificaciones que se han ido realizando, ¿no? Luego lo que comentaba, edificios como mercados, también se localizan mercados, un baño y otros edificios como mezquita, ¿no? Todo esto dentro de la urbanización. Y ahora vamos a ver un poquito, vamos a ir paseando por el barrio así rápido, que si no se nos echa la hora encima. Esta es una imagen de la gran residencia, ¿no? De cómo se vería esa gran residencia, ¿no? El paisaje que se crea es el paisaje real. O sea, nosotros estamos en la zona de Poniente y de fondo lo que tenemos es la Sierra Morena, ¿no? La zona que tenemos de fondo es de Sierra Morena. Entonces, la residencia queda un poco alejada, siempre queda un poco alejada porque, bueno, el propietario, pues, tiene una zona de huerta y de aislamiento del arrabal en torno. Hay otras residencias que no, que al final se ven engullidas un poco por la urbanización, ¿no? Pero mira, esta residencia que tenemos representada aquí se conserva todavía. Si tenéis la imagen de Ronda Oeste, cuando antes de llegar al túnel de la Omeya, hay un pequeño túnel que dice túnel de la Almunia. Bueno, pues esta residencia está ahí, conservada. O sea, cuando se excavó, ¿no? Se dejó la residencia arriba. No se ve nada porque, claro, no se ve nada porque aquí no ha habido el proceso de excavación, conservación puesta en valor. Aquí se excavó, se conservó y se tapó. Sí, está cubierta con geotextilita. No está más o menos en la zona, pasando el Mercadona. Sí, pasando el Mercadona, más en la zona del Mercadona. Bueno, y aquí veis la imagen de la excavación, ¿no? Esta gran residencia, aquí tenéis otra imagen de cómo, bueno, la reconstrucción virtual que hace Rafa, como una cenital desde aquí arriba, ¿no? En el que se ven, pues, los dos grandes patios que se excavaron. Aquí, en este patio, pues con un andén de losa de calcarenita, apareció una pileta que es la que veis aquí. O sea, esta es la excavación en obra, ¿no? De lo que luego... Sí, la pileta está tallada sobre un capitel romano. Otra imagen, la zona de huertas que os comentaba que quedaba como residual, ¿no? Pues igual, en la excavación lo que nos apareció es los restos de lo que era esa alberca, ¿no? Esa zona de alberca de riego. Aquí veis el bocel para el filtrado del agua y cómo el agua ha ido filtrando y tiene una capa de légano alrededor, ¿no? Así ha aparecido durante la excavación y aquí hay una imagen más centrada. Otra reconstrucción de una zona más concreta del arrabal, ¿no? De lo que sería la zona de mercado, ¿no? Ese edificio que he señalado yo al principio, pues hay otros dos edificios más alrededor, con lo cual es una zona del arrabal en el que estaban, pues, todos los mercados, ¿no? Igual que aquí donde se pone un centro comercial, al final van surgiendo unos pocos alrededor, ¿no? Porque tenemos o tiendas pequeñitas, ¿no? Entonces, este es el edificio, un detalle de la fotografía era durante la excavación. Y este es el interior del patio, la reconstrucción del interior del patio, lo que sería. Habría tiendas alrededor y también tiendas en la misma calle. Y esta es la representación del edificio. Otros dos edificios que no faltan en ninguno de los arrabales, no deben faltar. En algunos de los arrabales que se han excavado en Córdoba no se han localizado, por ejemplo, baños, no se han localizado mezquitas, pero evidentemente de existir debían existir, ¿no? Porque los arrabales, en definitiva, son como pequeñas ciudades en miniatura, como puede pasar hoy, o sea, como los barrios, ¿no? Que al final se convierten en ciudades en miniatura. Y en todo solía haber mezquitas, solía haber baños, focos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues esta es una reconstrucción virtual de la mezquita que apareció en Ronda Oeste. Bueno, la parte de la mezquita, pues la sala de oración, el patio, tiene un pequeño pórtico, el alminar y la zona de RAM, ¿no?
Sí, quedaba algo, que sí. la Sí. puerta... Sí. Es la que tiene... Y luego también apareció un baño, una zona de un hamán, ¿no? Una zona de baño, ¿no? Y que también tenemos aquí la reconstrucción virtual, ¿no? Aquí. Sí, el edificio de la mezquita y el baño aparecen unidos porque en cierta forma el baño está muy relacionado con lo que es la oración, ¿no? Por la obligatoriedad de las abluciones y tal, ¿no? Entonces siempre están algo más ligados. Aquí vemos la imagen de la mezquita, como apareció en Ronda Oeste. Esta es una mezquita pequeñita, no es evidentemente la Aljama, ¿no? Pero aquí podéis ver pues, el nicho del mihrab, que es esto que veis aquí, ¿no? Que está aquí representado. Y sabemos que tenía un arco de herradura porque el arco apareció derrumbado, las dovelas del arco aparecieron derrumbadas por completo sobre el pavimento de la sala de oración, ¿vale? Entonces ahí tenéis la representación. Otra cosa que también comentaban, ¿no? Los edificios, además de edificios comerciales, pues edificios industriales, ¿no? Apareció un gran alfar, una gran zona de alfar, una alfarería, en el que aparecieron distintos hornos, ¿no? Y aquí tenéis la representación, ¿no? Por el modelo este didáctico que comentaba, que tenemos que tender a la representación como un modelo didáctico, ¿no? Aquí pues podemos ver, bueno, pues cómo funciona un horno de cerámica, ¿no? Que igual que cómo funciona hoy en día los hornos tradicionales, ¿no? Vamos, que todavía siguen existiendo hornos de ese tipo, ¿no? Y así es como apareció durante la excavación. No apareció lo que es la parte superior, pero bueno, apareció lo que es la zona donde cargaba la parte del prefurnio. Luego, una última cosa que os comentaba, ¿no? Pues la vida de Madina Curtuba pues va ligada a la muerte de Madina Curtuba, ¿no? En la zona de cementerio. Se intervinieron muchísimas tumbas en Ronda Oeste de Córdoba. Son tumbas, a diferencia de los romanos, los musulmanes no hacen ostentación de lo que es el momento funeral, ¿no? Entonces las cubiertas son una pequeña fosa en la tierra en la que se introduce el cadáver y se cubre con tejas, como podéis ver aquí la representación. Las tumbas aparecían así. Una vez que nosotros levantábamos el cadáver, bueno, pues el cadáver estaba recostado sobre el lado derecho mirando hacia la Meca, ¿no? Como muy repetitivo todo. La verdad que es interesante a nivel antropológico porque los antropólogos nos dan muchos datos de lo que le ha pasado al cadáver, ¿no? Pues si tienen alguna malformación o alguna cosa, pero luego es muy aburrido porque son todos iguales. La verdad que tienen poco a jugar, ¿no? Pero bueno, que se pueden sacar. Sí, exactamente, sí. Sí, se pueden sacar muchos indicativos también de la población que había y tal, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el paseo por el barrio, ¿no? Ahora, la idea que os comentaba, ¿no? Que convertí toda una intervención arqueológica de una zona de arrabales, que pudiera ser de cualquier otra zona, pero lo interesante de este tipo de excavaciones es que ves el día a día. O sea, no ves sin desmerecer, evidentemente, no ves ni un gran templo romano, ni una gran mezquita, ni nada, sino que ves el día a día de cómo vivía la gente, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces, como además de la reconstrucción virtual, pues ya el nivel superior es la recreación virtual, ¿no? Esa recreación virtual nos tiene que permitir no solamente ver la imagen, sino utilizar esa imagen como recurso educativo. Entonces, yo ya me voy a colgar y voy a poner 3 vídeos muy cortitos. Vale, pongo los 3 vídeos y luego ya, si queréis, comentamos y vemos un poco, ¿no? Para que veáis un poco la recreación virtual final. No sé cómo anda el sonido. Sí.
Bueno, pues en este vídeo lo que se trataba es de mostrar los diferentes elementos que dan vida a una escena que la tenemos que recrear exactamente o de la manera que la investigación nos muestra cómo era la vida en esa época. No solo los edificios, que en este caso lo que aparecen son la mezquita y el baño, sino diferentes elementos pues, que eran de la vida cotidiana del momento y que por ser pequeños quizás a veces no aparecen. Ya decía Cristina que el paisaje que aparece es el paisaje que se vería, ese fondo de la sierra que se ve al fondo. El vestuario también se ha buscado que sea el adecuado, que sea el que realmente se utilizaba en esa época. La presencia de los pozos negros o la presencia de dromedarios que sí que se utilizaban, no mayoritariamente, pero sí se sabe que se utilizaba cada vez más a lo largo de la historia del Andalus, se fue utilizando el dromedario como animal de carga, un animal más fuerte que el burro, que la mula. Adelante.
En este caso lo que se trataba es de devolver una pieza que aparece en la excavación, devolverla a su lugar original por la distancia a la que está del suelo, por la altura más o menos a la que se supone que estaría, y esa pieza nos da lugar a pensar cómo era la conformación de esa fachada interior dentro de un patio de una de las casas. Es un ejercicio pues, de reconstrucción a partir de lo que queda en excavación de cómo pudo ser esa casa en concreto.
En este último caso, lo que digamos es un paso más a partir de tecnologías que se están moviendo en la actualidad, como la fotogrametría. La fotogrametría lo que permite es, a través de una serie de fotografías, hacer un modelo tridimensional de cualquier objeto. Si, como el caso del candil que aparece en el vídeo, ese elemento está incompleto, a través del modelado virtual se puede hacer una restauración virtual, que es lo que se ha visto en el vídeo. Recomponer el aspecto original de esa pieza a partir de lo que queda realmente y añadirle o complementarlo con los elementos que le faltan. Y un paso más allá sería ya esto que hemos hecho modelado virtualmente, llevarlo de nuevo a lo tangible, a lo real, a través de la impresión en 3D, que es otra técnica que se está utilizando actualmente, que se está renovando, que se está moviendo a una velocidad de vértigo y a la que pues, también estamos inmersos, estamos también trabajando. Así que esto es lo que se hace y lo que se puede llegar a hacer. Como te he comentado, en la escuela se hace, o sea que es otro crecimiento más, ¿no? Sí, otro elemento más. Como comentábamos, un elemento muy didáctico, porque como les decía Rocío, si en las piezas del museo lo que te dicen es no tocar, esa pieza que es igual, está hecha a partir de la verdad de la otra pieza, la puedes tocar, la puedes manipular, puedes ver cómo funcionaba y eso a nivel didáctico tiene una fuerza impresionante, porque no es lo mismo que tú le expliques que un candil funciona de tal manera que alguien pueda coger un candil y decir, ah, vale, que tú esto lo coges, lo llevas, lo mueves. No es lo mismo. Pues ya bueno, pues yo un aplauso. Están todos y todas aplaudiendo. Os dejamos que abráis los micrófonos un segundo, y aplaudáis, porque vamos, lo merece. Muchas gracias. Bueno, gracias. Que ahora lo que vamos a hacer es, bueno, después de dar una enhorabuena, pues una sesión de preguntas. Voy a mirar el chat, voy a encender un momentito la luz. Un momentito. Gracias, Rafa. Aquí nuestro compañero. Rafa, hola José. Está encantado, ¿Habéis visto las caras que tiene? Bueno, pues mira, y no, también. Voy a mirar algunas preguntas. Ainhoa también nos está saludando, ¿verdad? Ah, sí. Sí. Estupendo. Vamos a ver lo que preguntan, Ellos y ella, vamos a empezar porque la primera pregunta que veo, la primera pregunta sí que veo es la de Ainhoa. Venga, Ainhoa. Cristina, si queréis, puedes... Una técnica que lo que hace es que se hace el mayor número de fotografías posible, cuantas más mejor, de diferentes ángulos de una sola pieza, diferentes alturas, diferentes ángulos de la pieza, y con esa fotografía el software de fotogrametría lo que consigue es un modelo 3D real de la pieza tal y como es. Real, vamos, ahí no hay ni trampa ni cartón. Y lo que añade también es que es la textura real, o sea, el material real tal y como es, que no tienes tú que buscar una textura parecida o similar o lo más cercana posible, sino que consigues tener
el objeto, el candil lo habéis visto, el candil es un candil de los que salieron en la intervención y es así, tal cual. Y lo que se consigue es eso, llegar a ese grado de realidad. Luego está el modelado 3D, que lo que hace es añadir a esos restos que quedan reales, tal como se conservan, añadirle por las piezas que le faltan, que es lo que se ha visto, lo que se ve en el vídeo. Esa es otra técnica, modelado 3D, realidad no, modelado 3D, y hacer con eso pues las partes que faltan en la pieza. Claro, entonces el proceso, perdona, sería primero el dibujo arqueológico, por ejemplo, que sí, el dibujo es básico, el dibujo no va a faltar nunca y siempre hay que dibujar a mano. Claro. Tanto estructuras como objetos, eso lo primero es dibujarlo. Una vez que lo dibujas, lo puedes trasladar al ordenador, vectorizarlo a través de programas que se usan también. En mi caso yo uso solo programas de software libre para vectorizar el software que utiliza Inkscape, que es software libre de vectorización, que funciona bien. Para modelar en 3D, otro programa de software libre es Blender, que avanza a una velocidad que yo no soy capaz de seguir, llevan un ritmo infernal, ya están por una versión nueva, que todavía no me he acostumbrado a la anterior, que ya van a por la siguiente. Muy completo, que va desde lo que yo hago en recreación virtual a animación 2D, animación 3D, programa completísimo. Y luego para el retoque fotográfico, otro programa que uso es GIMP, que también es de software libre, que también te da posibilidad de mejorar los resultados de renderizado. El renderizado es cuando ese modelo 3D lo quieres convertir en una imagen real o realista, es un renderizado. Y esos renderizados, si lo quieres postproducir ya con otro programa, es GIMP el que yo utilizo. Photoshop, quizás a nivel comercial el más conocido, y en el vectorial pues el más conocido quizás sea AutoCAD o cualquier otro. Muy bien, muy bien. Voy a mirar a ver si hay más. A ver, Juan Cris, la barra roja, vale. Bueno, preguntar mejor al final. Vale, esa soy yo, ¿no? Ainhoa, en el libro de Carmen González, Mezquitas de Barrio, indica que una mezquita lleva en su entorno siempre un baño. La pregunta es, ¿la presencia de un baño indicaría la proximidad de una mezquita? Muy interesante. Sí. Bueno, no tiene por qué. La verdad que no tiene por qué. De hecho, en los baños que hay documentados en Córdoba, no en todos los baños llevan asociada una mezquita. Sí es cierto que, bueno, también hay baños que son privados, ¿no? Los baños públicos normalmente pueden tenerlo, pero no tiene por qué haber al lado de una mezquita un baño, sino que puede haber a lo mejor un simple lavatorio, algo mucho más simple, ¿no? Sobre todo porque además hay esto ya a nivel de también discusión entre fuentes, historia, etcétera, etcétera. Hay una idea que el baño completo, ¿no? Cuando las abluciones se pueden hacer, las abluciones menores y las abluciones mayores. Las abluciones menores, pues el lavado de manos, orejas, en fin. Y las abluciones mayores, sí, el baño completo cuando ya cometen un acto mucho más impuro, ¿no? Pero realmente el baño completo se suele realizar en casa, porque el baño, tú no expones tu cuerpo, los musulmanes no exponen su cuerpo al público, ¿no? Entonces, los baños públicos realmente no se hacen en las abluciones mayores, lo que se hace es, bueno, pues llegar a algo más purificado al rezo de la mezquita del viernes, ¿no? Entonces, pues sí, normalmente puede haber un baño al lado, pero no tiene por qué ir ligado, no es necesario. Sí, claro, pero el baño de la mezquita, bueno, el lavatorio que se utilizaría sería los lavatorios que ya han volado, pero que era el lavatorio. Pero el lavatorio no era un baño, para lavarse. No era una mano como tal. Santa María, sí. Pero no tiene por qué tener relación directa. Una de las relaciones también que se establece, esto ya un poco por de la relación que se establece entre por qué está en el baño y unido a la mezquita, no ya solamente por el tema ritual, sino por el tema económico. ¿No? El baño cuesta dinero entrar, ¿no? O sea, hay una persona que se beneficia del baño. Bueno, normalmente
el beneficio del baño luego va a obras pías, ¿no? Pero bueno, había que pagar. Pero había que pagar, entonces tú pones el baño donde haya más afluencia de gente, para que la gente vaya. ¿Y dónde va más gente y más en el mundo islámico? Donde va la gente es a la mezquita. Nosotros vamos al centro comercial ahora y en nuestra época los domingos donde iba la gente, pues a misa y alrededor de misa es donde estaba un poco más exactamente. Pues igual pasa con la unión de baño y mezquita. Pues esa es la idea. José Félix, también nuestro profe, que también trabajó, José Félix también ha trabajado en el ámbito de la restauración y de la arqueología también. Dice que es fantástico, o sea, enhorabuena, bueno, todo. Y Ainhoa, mil gracias, me está encantando la ponencia, maravilloso. Bueno, yo lo que quería decir, si queréis decir ahora, que bueno, que aparte me ha parecido maravilloso y que la arqueología se entienda, ¿no? Porque, claro, es muy complicado, la labor que estoy haciendo es muy importante, porque, claro, lo más complicado muchas veces, nosotros porque somos arqueólogos, es que la gente vea, ¿no? Que entienda la arqueología, y es muy estudiativo el proyecto. Esa es la idea de la que partimos, porque la verdad es que ver restos arqueológicos puede ser muy árido, porque son piedras más o menos alineadas, pero son piedras. Y poder, a partir de los datos de una excavación tan importante como fue la de Ronda Oeste, con la cantidad de datos que salen de ahí, que eso ayuda mucho a que las excavaciones que salen sean más fidedignas, porque cuando una excavación de un solar pequeñito, pues tiene los datos que salen de ahí. Pero en 8.000 metros cuadrados de excavación, pues en fin, maneja muchos más datos que te permiten afinar mucho más a la hora de hacer la recreación. Y bueno, el proyecto de visibilizar, ¿no? El tema de visibilizar primero lo que es la arqueología urbana, ¿no? La arqueología urbana que se hace más allá de los grandes edificios que se pueden excavar, ¿no? Y sobre todo un poco ligar un poco el vínculo necesario que tiene que tener la arqueología como patrimonio real. O sea, nosotros, exactamente, ¿no? Nosotros reconocemos como patrimonio en Córdoba, pues la mezquita, porque la ves allí, reconocemos como patrimonio las cosas que ya están puestas en valor, ¿no? Y hay que reconocer como patrimonio también lo que, o no está puesto en valor. De Ronda Oeste de Córdoba poco se puede poner en valor porque poco se ha conservado, ¿no? Pero realmente los resultados están ahí, y los resultados no solamente de Ronda Oeste, sino de otras muchas excavaciones, ¿no? Entonces, la posibilidad de darle valor a todas esas cosas, a todo ese trabajo que se ha realizado, es un poco la línea de esa arqueología como yacimiento de empleo. Hay un empleo en campo, o sea, lo que es la excavación de campo, luego hay un empleo durante el análisis de todos esos resultados, ¿no? Pero luego tiene que seguir generando, ¿no? Tiene que seguir generando, pues información, ¿no? El museo, los almacenes del museo arqueológico están llenos de materiales sin estudiar, ¿no? Materiales sin reconstruir, materiales que pueden dar lugar, pues a mucha difusión y a muchas otras cosas. Y sobre todo visibilizar, el hecho de que el patrimonio arqueológico que sigue estando ahí, sigue estando bajo tierra, que lo vamos a encontrar, pero evidentemente hay que protegerlo y respetarlo. Para respetarlo y hay que divulgarlo como estoy haciendo y bueno, a mí eso, a mí me encantaría ver una exposición con esto, una exposición en todo Sandará. Lo importante es lo que dice Cristina, ir dando pasos, ir viendo que tiene acogida, porque una vez que empieza, gusta que lo que hace tenga su acogida, y mostrar de alguna manera que tenemos un potencial ahí, que si bien quizás no se puede poner en valor el elemento físico, pero sigue estando ahí el elemento que se puede mostrar, sigue pudiendo mostrarse. La investigación está hecha. Sigue pudiendo mostrarse, aunque no tengamos el resto físico ya, porque quizás haya desaparecido en algunos casos, pero tenemos la posibilidad de seguir atrayendo gente que quiera conocer esto, aunque no lo conozca físicamente, pero tenemos los mimbres, tenemos las posibilidades de a partir de aquí, pues, estar al nivel que está Mérida o al nivel que están otras ciudades que viven de
y bien para su patrimonio, en este caso arqueológico, también monumental, porque no hay que decantarse por uno o por otro. Sí, lo claro, que hace falta es claro. cuanto más mejor. Una ciudad que vive de esto, cuanta más oferta des, mejor. Claro, y además así se entiende muy bien porque Córdoba es la ciudad más patrimonial del mundo y porque Córdoba, gracias a estos trabajos, fue la ciudad más importante del siglo X, ¿no? O sea, entonces yo creo que está muy bien lo que hacéis. Y luego, Rafa, para cerrar esta ponencia dorada, áudica que ha habido, estábamos hablando antes, Cristina y yo, cuando en la presentación, del proyecto de Córdoba en Púrpura, o sea, de las actividades, pues si nos podías informar un poquito antes de irnos. Bueno, Córdoba en Púrpura es uno de los programas de difusión patrimonial que tiene el Ayuntamiento de Córdoba, la Oficina de Turismo y Patrimonio de la Humanidad, Rafael Pérez La Concha, que es el alma, el motor de estos programas, que empezó haciendo uno y al final ya tiene 4. Tenemos el Córdoba en Púrpura, que habla de la Córdoba cristiana. El siguiente va a ser, además inmediato, va a ser Noche del Ramadán. En este caso concreto no es una propuesta del Ayuntamiento, sino una propuesta de Casa Árabe a la que se suma el Ayuntamiento. Tenemos Calendas en Córdoba, que habla sobre el tema romano, y el Otoño Sefardí, que digamos que es el decano de los programas, que versa sobre la comunidad judía que hubo en Córdoba a lo largo de buena parte de su historia, hasta 1492. Bueno, y eso por internet, ¿no? La página web. En la página web del INTUR, del Ayuntamiento de Córdoba, en el Facebook Córdoba Patrimonio de la Humanidad también tenemos información y siempre que se puede y nos dan cancha para hacer ruedas de prensa, para difundirlo, pero no siempre es posible. Hay actividades muy interesantes. Mañana vamos a Tegua y no había camino. Así, ahí lo dejo. Bueno, pues muchas gracias. Y nada, a vosotros y encantado. Encantadísimo. Muy bien. Gracias. A la escuela. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Enhorabuena, vicedirectora, muy todo enhorabuena, maravilloso. ¡Felicidades, Rocío! Gracias, bueno, ellos, Manuel de Extraescolares. Para todos, A ver, genial. habla. Manuel, ¿te ha gustado? Te ha encantado, por supuesto. Que es que no tenía ni idea de que esto pudiera ser así. Así Bueno, que hay que repetirlo. Felicidades. Claro. Él es profesor de fotografía, además, de foto, o sea que podéis intercambiar. Pues nada, gracias, Manuel y a todos. Volverán. Tenemos el contacto directo. Adiós. Chao. Bye.